Listo. Entonces, otra información importante es respecto al almacenamiento correcto del medicamento, que se debe saber, sobre todo con aquellos fármacos que requieren un resguardo especial, porque son termolábiles, porque son sensibles a la luz, porque son sensibles a la humedad, pero en general, pues todos los medicamentos debiesen almacenarse, o sea, no hablando de los medicamentos de refrigeración, sino en general los medicamentos comprimidos orales deberían estar entre 15 y 25 grados centígrados. Entonces la idea es que se almacenen en un lugar fresco, no en el baño, no en la cocina. Considerando las características físico-químicas de los fármacos, se sugieren lugares de almacenamiento en el hogar que garanticen la conservación del producto. Medicamentos que requieran cadena de frío requieren para su traslado sobres, neveras u otros instrumentos que conserven la temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. Entonces, ahí es importante que igual si la persona se acerca a la farmacia y quiere comprar una insulina, la idea es validar que la persona tenga también el sobre, que tenga un gel para resguardar esa temperatura, para trasladar esa insulina. Y también explicarles Profe, cómo, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿sí? La insulina, por ejemplo, ya al trasladarla y todo con la unidad refrigerante y todo, una vez que está abierta, eh, ¿no es necesario mantenerla refrigerada? No, de hecho, si tú lees el folleto al usuario de las insulinas, se debiese tener con esa temperatura de 2 a 8 hasta que se abra, ¿cierto? Y una vez abierta, la insulina tiene 4 semanas de duración, no más Ah, que ok. eso. Si el paciente te dice como, el cliente te dice es que la estoy utilizando desde hace 2 meses, no, esa insulina ya está desnaturalizada, ya se está aplicando, es prácticamente el solvente de ese medicamento que tal vez pueda ser agua o puede ser otro componente. Pero igual lo que yo recomiendo siempre es mantenerla en el refrigerador siempre, porque a Ah, ya. veces y sobre todo en verano, pues la idea es, o sea, te dice como almacenarla de 2 a 8 hasta que se abra, pero no quiere decir que después de eso pues pueda alcanzar temperaturas tan altas, ¿cierto? Es como que Ok. pensando en un lugar fresco, pero eso no pasa porque en verano las temperaturas ambientales en una casa, en cualquier parte, Ujú. van a alcanzar más que eso. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que se mantenga siempre en el refrigerador. A veces los pacientes dicen que sienten como mucho frío o que sienten como la insulina del refrigerador como que les genera como ese cambio cuando se la aplican porque está fría. Entonces, lo que se recomienda es que lo tengan un poco antes, lo saquen un poco antes o lo tengan en la mano, lo pasen por la mano, pero sin agitarlo vigorosamente, sino que simplemente se le da como Poco de mezclarla, pero temperatura. suave. Y lo puede Ok. mantener como un momento en la mano para que suba un poquito la temperatura. Pero como te digo, mi información a los pacientes es que siempre la tengan en el refrigerador, Ok. porque a veces uno va a las casas, hace visita domiciliaria para hacer educación y generalmente no están como en la temperatura adecuada y este medicamento es termolábil. Entonces, claramente se va a ver más afectado por la temperatura que el resto de fármacos. Entonces, como preferencia, siempre dejarla en el refrigerador. Y en el refrigerador, en la parte interna, no en la parte de arriba, no en la parte de abajo, no en el congelador, porque encuentra uno en las casas que lo dejan en el congelador o se encuentran en la puerta del refrigerador. En la Ah, puerta del refrigerador, cuando se abre, se cierra la puerta, se generan cambios y fluctuaciones de temperatura. Entonces, si bien pues la temperatura se mantiene fresca, obviamente ahí esos cambios y esas fluctuaciones de temperatura pueden dañar la insulina. Entonces es mejor que se ubique en el interior del refrigerador.
Camila. Sí. Profesora, pero por ejemplo, eso aplica en las ampollas, porque ahora actualmente hay unos lápices que son Ah, como sí, térmicos que mantienen la temperatura de la insulina dentro sí, del sí, lápiz. sí. Estoy hablando como de las insulinas de ampolla, las insulinas cristalina, la insulina NPH, esa clase de insulinas, porque ya las que son en lápices pues tienen esa y otras ventajas, ¿cierto? A diferencia de las otras, de la insulina NPH, de la insulina que vienen en los frascos. Entonces, eso para que lo tengan en consideración, las que tienen que tomarse con jeringa y eso, ¿cierto? Hay muchas clases de insulina. Depende del tiempo de acción. Entonces, hay unas que son de acción rápida, hay unas que son de acción intermedia y hay otras que son de acción prolongada o más larga. Y hay diferentes formas farmacéuticas, entonces están en frascos eh, para tomarlo con jeringa y otros que vienen ya en la jeringa prellenada para aplicar con dosificador, con todo y ayuda con eso que decía Camila. Entonces, en este caso, estamos hablando de esta insulina, ¿cierto? Como la insulina NPH, que es de acción intermedia. Entonces, esta sí la idea es que se deje en el refrigerador. Las recomendaciones principales respecto a insulinas, fármacos biológicos, es almacenar en el centro de la nevera, evitar en la puerta o en lugares de alta fluctuación de temperatura, evitar lugares húmedos, ¿cierto? El contacto directo con la luz y restringir el alcance de niños y animales domésticos. Hay fármacos que vienen con ese sello, con ese seguro para los niños, pero la mayoría, sobre todo acá en Chile, no vienen con ese seguro. Entonces hay que estar muy atentos, tratar de ubicarlos en lugares donde ellos no alcancen a tomarlos, ni tampoco los animales, porque se pueden intoxicar. Recordemos por allá de la clase del módulo 2 que veíamos que los fármacos actúan en algunos receptores. Actúan en algunos receptores, después de esos receptores que van, pues hacen la acción, van al hígado. Y en el hígado tenemos una serie de enzimas, que es como toda una maquinaria de enzimas que ayudan a que el fármaco se vuelva más hidrosoluble para que se pueda ir por la orina. Es decir, hay enzimas que ayudan a metabolizar ese fármaco. Resulta que esas enzimas no son las mismas que en los animales. Los animales tienen otras, nosotros tenemos otras, compartimos algunas, pero hay fármacos que si ellos se lo toman, si ellos, digamos, ingieren esos fármacos, se pueden intoxicar y morir porque no tienen las enzimas que metabolizan ese fármaco, ¿cierto? Entonces no se pueden eliminar. Entonces ese es el problema y puede ser diferente para gatos, para perros. Entonces no se le puede dar medicamentos de humanos a los eh, animales domésticos o a los animales. Sí hay muchos fármacos de humanos que se utilizan para ellos, pero eso debe ser con prescripción veterinaria y que el cefadroxilo se utilice en ellos, que el meloxicam, que el ketoprofeno, no quiere decir que también el ibuprofeno se pueda utilizar en ellos. Entonces, eso hay que dejárselo a la prescripción del médico veterinario, que sabe cuáles sí y cuáles no, y cuáles son las enzimas y receptores de los animales. Así como los médicos conocen esa parte de los humanos, todo donde actúa, pues los veterinarios saben en esa, pues para los animales. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. También información importante a dar, utilización adecuada de los medicamentos, por ejemplo, el uso de insulinas, el uso de inhaladores, requiere pues información que permita el uso eficiente de las dosis suministradas por el dispositivo. Generalmente uno no encuentra a alguien explicándole todo esto porque, o sea, como a un auxiliar, a un cliente, como protocolo o porque así es o porque así es en esa farmacia.
Esto se hace es porque muchas veces los clientes te van a consultar, te van a decir cómo utilizo esta insulina, te van a preguntar cómo utilizo este inhalador, porque a pesar de que muchas veces los médicos les explican, a veces no les comprenden bien, se les olvida o les da pena o vergüenza consultarles nuevamente. Entonces no es como que cada vez que tú vendas un inhalador, entonces le vas a explicar todo el proceso o por ejemplo si compran una insulina o si se llevan una metformina o si se llevan pues determinado medicamento, entonces explicar todo, no, pero tienen que estar preparados porque ellos van a consultarles y los clientes consultan mucho en farmacia, por lo que yo les he dicho mucho que se ha convertido en su primer punto de acceso a la salud, porque a veces si van a urgencias son muchas horas de espera, porque sacar una consulta con el médico de de su centro médico es complicado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, estar preparados para ayudar, ¿cierto? A explicar cómo se utiliza. Si no lo saben, se lo pasan al químico farmacéutico y ellos van a explicar, pero es bueno que ustedes también, como parte de la salud, de los profesionales de la salud, también sepan todo esto. Entonces, ¿cómo se utiliza correctamente un inhalador? Primero se debe agitar el dispositivo por lo menos durante 1 minuto antes de su aplicación, a modo de resuspender u homogeneizar el producto en el interior del envase metálico. Entonces, estos medicamentos vienen en polvo que se suspende en un gas, ¿cierto? El gas es el solvente y el soluto son las partículas del medicamento que para que se entregue la dosis correcta se debe agitar para que se homogeneice, porque si no se agita, pues todo va a quedar en el suelo, como no en el suelo, sino en la parte de abajo del recipiente. Entonces, esa es la idea. Sobre todo cuando han sido inhaladores que no se han utilizado por mucho tiempo o la primera vez de, del inhalador, pero siempre, siempre se tiene que agitar. La idea es que la persona sople varias veces de modo de vaciar la mayor cantidad de aire de los pulmones, que exhale, o sea, sacar el aire de los pulmones y tomar el aire colocando el inhalador en la boca, sujetando con el dedo índice la parte superior y con el pulgar la inferior y comenzar a tomar, ¿cierto? Expulsar el aire suavemente. Entonces, es como sacar el aire y en el momento en que vas a hacer el puff, ahí entonces empiezas a tomar el aire. Entonces se presiona el inhalador de modo de liberar una dosis mientras inhala, ¿cierto? Tú primero sacas el aire y después cuando vas a hacer el puff, inhalas. Inhalas, tu inhalación va a ser la entrada del medicamento. Importante contener la respiración contando mentalmente hasta 10. Esto sobre todo, bueno, es importante hacerlo siempre con aerocámara o sin aerocámara, pero la idea es utilizar aerocámara porque permite mejor la llegada de ese medicamento a los bronquios, ¿cierto? A los lugares donde queremos que haga el efecto. Si es un broncodilatador, pues el lugar donde se requiere que se genere esa broncodilatación. Si es un corticoide que ayuda con la inflamación de las vías respiratorias, pues también. Entonces la idea es que se haga eso. Ya después de contar esos 10 segundos con el inhalador en la boca, en los labios, entonces ahí ya se puede sacar el inhalador de la boca y expulsar el aire lenta y muy suavemente. Si hay que repetir la dosis, se debe esperar más o menos 1 o 2 minutos antes de iniciar el proceso. Generalmente todos los inhaladores de mantenimiento, de mantención, son 2 puff, por ejemplo, cada 12 horas, como pasa con aquellos que traen broncodilatadores de larga duración como el salmeterol y que vienen combinados con corticoide. Em, Al terminar, se recomienda enjuagar la boca con agua, sobre todo cuando se utilizan corticoides para evitar alguna infección, ¿cierto? Con corticoides, con los broncodilatadores no hay que hacerlo. Y por acá.
Las personas que tienen afecciones pulmonares como el asma o la EPOC a menudo toman sus medicamentos mediante el uso de un dispositivo manual llamado inhalador de dosis medidas, MDI por sus siglas en inglés. Un inhalador de dosis medidas rocía el medicamento por la boca para que pueda llegar a las vías respiratorias. Si su inhalador no se usa de la manera correcta, es posible que parte del medicamento no entre en la boca o que quede en la parte posterior de esta. En todo caso, es posible que no llegue a las vías respiratorias, donde se necesita. Este video le mostrará los pasos generales para usar un inhalador de manera correcta. Es importante seguir las instrucciones que trae su inhalador de dosis medidas. Un inhalador de dosis medidas tiene tres partes principales: la tapa de la boquilla, el manguito de plástico con boquilla y el contenedor del medicamento. Antes de usar el inhalador de dosis medidas, retire la tapa de la boquilla y agite el inhalador. Si esta es la primera vez que usa su inhalador o si no lo ha usado durante un tiempo, tendrá que cebarlo. Lea las instrucciones para saber cómo y cuándo hacer esto con su inhalador, ya que puede variar según el tipo de inhalador y medicamento. Cuando esté listo para usar el inhalador, póngase de pie o siéntese derecho. Respire hondo y exhale completamente para vaciar los pulmones. Después de agitar el inhalador, coloque la boquilla en la boca y cierre los labios sobre ella para formar un sello hermético. Al inhalar aire cuando respira por la boca, presione firmemente en la parte superior del inhalador para liberar una bocanada de medicamento. Continúe respirando lentamente por la boca durante 3 a 5 segundos hasta que los pulmones estén completamente llenos. Se recomienda contener la respiración contando aproximadamente hasta 10. Finalmente, exhale lentamente por la boca. Si su dosis de medicamento requiere 2 inhalaciones, puede que tenga que esperar antes de tomar la segunda inhalación. Siga las instrucciones que trae su inhalador para saber cuánto deberá esperar entre inhalaciones. Después de usar un inhalador de esteroides, enjuáguese la boca con agua y escúpala. Es importante mantener el inhalador limpio para que funcione correctamente. Lea las instrucciones de su inhalador para ver la manera correcta de limpiarlo. El uso adecuado del inhalador de dosis medidas puede ayudarle a controlar los síntomas de su afección pulmonar. Si tiene preguntas sobre el uso de su inhalador, hable con su profesional. Listo, la idea es que, sobre todo en aquellas personas que tienen enfermedades crónicas pulmonares, EPO, que tengan asma, por ejemplo, eh, que utilicen siempre una aerocámara, ¿cierto? La aerocámara permite que el medicamento llegue de manera más homogénea y al lugar donde se quiere hacer el efecto, ¿cierto? Que son los bronquios. La idea también es que esta aerocámara se lave, que se lave de manera periódica. Se recomienda que sea cada semana, que se lave una vez. ¿Y cómo se lava? Se coloca en un recipiente con agua, se le echa un poquito de jabón, es muy poquito, la idea es que sea mínimo, y se deja ahí 15 minutos, obviamente con las partes retiradas, porque generalmente la aerocámara se puede desbaratar y se deja en ese recipiente con el agua y el poquito de jabón. Se deja esos 15 minutos y después se pasa a otro recipiente con solo agua y se deja ahí un momento, ¿cierto? Y después se cerciora de que quede bien lavado y se coloca sobre nova para que se seque al aire. La idea es no pasarle ningún paño, ni trapo, ni nova, porque se genera la estática, ¿cierto? Y puede interferir con la administración del medicamento. Entonces, la idea es que se seque al aire libre. Y ahí ya se arma y se vuelve a utilizar y ya después de la semana volver a hacer el lavado. Es importante porque en la aerocámara también se puede depositar, se va depositando el medicamento, ¿cierto? A veces los clientes, los pacientes no son tan juiciosos, entonces utilizan una aerocámara para varios medicamentos o porque no tienen pues como
la solvencia económica para tener uno para cada uno de los fármacos que utilizan para los inhaladores. Entonces, es importante generar ese lavado para que esas partículas que están del inhalador, pues del medicamento, adheridas a las, a esa aerocámara, pues que se limpien. Entonces, la idea es que se haga una vez por semana. Y bueno, y en cuanto al uso correcto de las insulinas, existen muchos tipos de insulinas. Hay algunos que son más fáciles de utilizar que otros. Em, los lápices son muy fáciles porque ya vienen eh, con con la forma de dosificar, se coloca justamente en el número de unidades internacionales que requerimos, que requiere el paciente para la administración del medicamento, pero las insulinas que vienen en frasco es un poquito más difícil. Entonces, vamos a revisar estas que son las más complicadas y ya las otras son con algunos pasos de estas, pero es más como de uso del lápiz como tal, de cómo se coloca eh, la aguja. Acá se utilizan es jeringas, en cambio en las otras solamente son las agujas. Mm, en los lápices es importante que siempre se utilice solamente una aguja por punción porque hay muchos pacientes que se encuentra uno que utiliza, por ejemplo, la misma aguja para las dos aplicaciones del día o para más días y realmente lo hacen y realmente no sabían que no se podía hacer. Entonces hay que explicarles como que puede haber crecimiento bacteriano, la factibilidad del riesgo de infección, también el derrame de la insulina. Entonces es eso, ¿cierto? Siempre retirarlo. Bueno, es importante realizar higiene de manos. En el caso de la insulina NPH, que es la de frasco, se mezcla suavemente, no es agitarla vigorosamente, suavemente. Eh, También es importante explicarles la parte de las jeringas, cómo es la dosificación de las jeringas, porque hay jeringas que vienen solo por 30 UI, hay otras que son de 50 y otras que son de 100. Recordarles que cada raya son 2 unidades. Entonces, eso es importante, ¿cierto? Esa parte de la dosificación, ¿cierto? Tener claro. eh, Cuál es la dosis y hasta dónde tiene que llegar en la jeringa. En los lápices es más fácil, ¿cierto? Porque es, digamos, más amigable, es simplemente ubicar esa ese rodillito en la cantidad o en el número de dosis que se quiere, pero en la NPH pues hay que abrir el frasco, hay que tomar la dosis, ¿cierto? Y hay que revisar que quede justamente en la rayita que está tomando la dosis. Y generalmente las dosis de la mañana son diferentes a las dosis de la tarde, que son más bajas, entonces es tener en cuenta eso. Se puede simplemente limpiar la zona, no necesariamente hay que desinfectarla con alcohol. Si se hace con alcohol, la idea es que se esperen 2 minutos a que se seque, pero no necesariamente hay que utilizar alcohol. Se realiza la punción con la jeringa perpendicular al lugar de la administración, se toma el pliegue, ¿cierto? Para eso se presiona el émbolo para introducir la insulina y aquí también es la regla de los 10 segundos, al igual que los inhaladores. Se mantiene el pinchazo con la aguja dentro de la piel y se cuenta 10 segundos para lograr que el medicamento no hay, o sea, se absorba o llegue, digamos, de manera más efectiva, de que no se devuelva ninguna cantidad. Ahí se retira la jeringa y se descarta. También es importante todo esto de la parte del descarte, porque si uno se pone a pensar un poquito más allá de qué pasa después de que se utilizan estas jeringas o estas agujas, en el caso de los lápices,
a veces hacen una muy mala disposición final de esto. Si se tira a la caneca de la basura y a veces se nos olvida que hay personas que recogen las basuras y también que hay muchos, sobre todo perros, que se acercan a las basuras y las destapan o en el relleno, bueno, en fin, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que una de las recomendaciones que se hacen, hay otras, pero es mantener un recipiente plástico, como por ejemplo el del aceite grande, o por ejemplo el que con en el del detergente, que es bastante grueso, y ahí depositar las jeringas hasta que se llene, se tapa y así se bota. Y así pues no hay personas que se vayan a puncionar y también pues todo lo que genera una punción eh, sin conocer quién es la persona que hizo uso anteriormente de esta jeringa y de que tampoco se vaya a lesionar un gatico de la calle, un perrito de la calle. Entonces, también hace parte como de ese uso racional de los fármacos y de todos los dispositivos y los insumos médicos que se utilicen. Entonces es importante rotar el lugar de aplicación de la insulina. Se pueden generar lipodistrofias cuando se aplica siempre en la misma lugar. ¿Y cuáles son? ¿Por qué no puede pasar eso? Pues porque se generan durezas. Cuando se aplican nuevamente las insulinas en esos lugares no se va a absorber de la misma manera. Entonces la idea es que se administre en estas zonas. El lugar donde mejor se absorbe la insulina es en el estómago, cerca del ombligo, más o menos 2 centímetros alrededor de él, y la idea es que se haga una rotación, ¿cierto? Si es requerido pasar a otro lugar, se recomienda esta parte del antebrazo, esta parte del muslo y en estas partes, ¿cierto? Los glúteos es donde menos se absorbe, o sea, se absorbe bien, pero digamos que en comparación a los otros lugares, pues es donde se genera menos absorción. Una vez abierta, la insulina tiene una duración de 4 a 6 semanas, ¿cierto? La idea es siempre como irnos hacia abajo, un mes, y se debe descartar después de ese tiempo. Eso depende de cada tipo de insulinas. Es la mayoría, pero pueden haber cambios para algunas. Antes de abrir, almacenarla entre 2 a 8 grados centígrados. Después de eso se puede almacenar por debajo de 25 grados centígrados, fuera del calor, fuera de la luz, pero lo que yo les comentaba es mejor igual desde el principio, decir siempre mantenerlo entre 2 y 8 grados centígrados, que es la mejor temperatura para conservar mejor la insulina. No se debe congelar, se debe siempre proteger de la luz, incluso cuando está en el refrigerador, ¿cierto? Por eso es que igual es mejor tenerlo en el interior y no en la puerta, ¿cierto? No solamente por la fluctuación de temperatura, sino también por esos cambios de luz que se generan. Y vamos a ver. Hola, hoy en Cuídate con tu enfermera vamos a hablar sobre la técnica de inyección de la insulina. La insulina es una hormona producida por el páncreas que se encarga de regular la cantidad de glucosa en la sangre. Cuando el cuerpo no es capaz de producirla o no funciona correctamente, hay que administrarla de forma externa. Se utiliza como tratamiento en la diabetes. Se administra a través de lo que llamamos bolígrafo de insulina. ¿En qué zona se administra la insulina? Bueno, en primer lugar, seleccionaremos la zona del cuerpo donde se administra. Las áreas recomendadas para realizar esta técnica son el abdomen, la zona posterior superior de los brazos, en los muslos y en los glúteos. Como los tratamientos de insulina son a largo plazo crónicos, hay que ir cambiando la zona de inyección. No siempre se debe administrar en el mismo lugar porque esto podría provocar lipodistrofias, que son cambios en el tejido graso de la piel, y esto llevaría a una mala absorción de la insulina. Se rota la zona de inyección, por ejemplo, según las agujas del reloj y con un espaciado mínimo de al menos 1 centímetro entre pinchazo y pinchazo.
¿Cómo preparamos la piel para ese pinchazo? Bueno, lo primero, debemos lavarnos las manos bien con agua y jabón. Si la piel donde vamos a administrar la insulina tiene suciedad visible, hay que limpiarla con agua y jabón también. Después, desinfectar con antisépticos no es necesario. En el caso de realizarlo, siempre hay que esperar a que la zona donde aplicamos el antiséptico se seque. ¿Qué aguja utilizaremos para la inyección de insulina? Pues no hay distinción entre unos pacientes u otros, no importa la edad ni la composición corporal. Todos los pacientes deben utilizar las agujas más cortas disponibles, entre 4 y 5 milímetros, ya que la insulina se administra en tejido subcutáneo. Importante recordar que hay que cambiar la aguja con cada pinchazo, para evitar lo ya comentado como lipodistrofia. ¿Cómo se realiza el pinchazo? Bueno, pues habría que insertar la aguja con un ángulo de 90 grados en la piel. En el caso de niños menores de 6 años o adultos muy delgados, hay que coger un pequeño pliegue o administrar en un ángulo de 45. Cuando hemos administrado todo el contenido de insulina y con la aguja dentro, hay que contar hasta 10 antes de sacarla. A la hora de retirarla, debemos continuar presionando el émbolo de la aguja y no se debe masajear la zona tras la administración, esto es muy importante. Y por último, ¿qué hago con la aguja una vez administrada la insulina? Con mucho cuidado, debemos retirarla del bolígrafo, separarla y desecharla en un contenedor especial de bioseguridad. Listo, entonces esta es la manera adecuada de administración de la insulina. Importante, como decía ella, eh, no reutilizar, porque cuando se reutiliza se va perdiendo como esa parte final de la aguja y genera un rompimiento mayor de la piel, ¿ya? Además de que hay una mayor exposición a riesgo de infecciones, además de que también hay riesgo de contaminación y de derrame. Es importante también brindar información más detallada para la preparación extemporánea de fármacos como los antibióticos. Explicar de manera más precisa el uso de vías de administración que son poco comunes como los enemas, los comprimidos vaginales, los supositorios y los parches transdérmicos. A veces uno piensa que las cosas están por sabidas, como que uno no se imagina que de pronto se pueda hacer mal uso de algún fármaco específico y a veces es porque hemos llegado, digamos, a, o sea, ya lo hemos, estamos familiarizados con los fármacos, ¿cierto? Ya sabemos cuáles son las formas farmacéuticas, sabemos qué implica eso, cuál es la vía de administración. Pero les voy a contar que en una farmacia de Santiago, en Santiago Centro, me pasó que llegó una clienta y me dijo que si no tenía una ducha vaginal, no, ¿cómo fue? Primero me dijo que sentía, no, primero vino a comprar unas post-day, ¿cierto? Unas pastillas del día después, anticonceptivo de emergencia, ¿cierto? Entonces esas eran levonorgestrel de 0,75 que se venden las dos. Entonces, simplemente se le vendió, el medicamento es de venta libre, entonces se le dispensó el medicamento y lo hizo el auxiliar, ¿cierto? Yo escuché normal, ella le preguntó como que qué podía hacer, entonces el auxiliar le dijo como si estás dentro de tus 72 horas, entonces pues sí, estaba como un día y algo después de la relación sexual, entonces aplicaba todavía la administración del medicamento, entonces le dijo, me son dos comprimidos, bueno, ¿cierto? Como que se pueden utilizar juntos, no me acuerdo bien, se lo vendió ya, y al momento no, como en la tarde volvió la clienta y nos preguntaba ahí en la farmacia que como que qué pasaba con el medicamento, que ella sentía que no se le había como disuelto bien. No utilizó la palabra disuelto, pero eso era lo que ella quería decir, como que no se le había disuelto bien. Entonces yo ahí igual me paré y yo le pregunté, pero ¿cómo sabes si no se te ha disuelto? Porque pues uno cómo sabe que un medicamento en el estómago no se le ha disuelto. Es imposible. Entonces ahí ya empecé a percatar que tal vez no se las había tomado, ¿cierto? Las pastillas del día después son dos comprimidos y son de 0,75, pero si es de 1,5 es solamente un comprimido,
que se toma vía oral. Resulta que la clienta se las había colocado de manera intravaginal porque pensaba que esa era la vía de administración y a pesar de que en la caja dice que son comprimidos, que sea administración oral, etcétera, etcétera, pues se lo colocó intravaginal y claro, pues no, ella sentía la molestia de que no se le había disuelto porque no son formas farmacéuticas que estén diseñadas ni formuladas se, para que se absorban por esa vía, ¿cierto? Generalmente los supositorios, generalmente los óvulos, los comprimidos vaginales se funden a 37 grados centígrados, que es nuestra temperatura corporal, ¿cierto? Y tienen los excipientes que permiten que eso se genere. Entonces, claro, ella sentía la molestia y venía a preguntar qué pasaba pues como con el medicamento y a solicitar como una ducha vaginal para lavarse y todo eso. Entonces, eso es como para eh, que ustedes sepan que uno no puede dar por sentado todo y menos en el área de los medicamentos. Hay personas que no saben qué es un enema, hay personas que no saben que los comprimidos pueden ser vaginales, no saben la diferencia entre un enema y un supositorio, ¿cierto? No saben cómo se utilizan los parches transdérmicos, si se pueden cortar, si no se pueden cortar, la piel cómo tiene que estar para colocarla, si puede estar con vellos, si no puede estar con vellos, si hay que limpiar con alcohol, o sea, es importante que ustedes conozcan eso y que después la puedan transmitir, ¿cierto? La diferencia que hay entre un enema, ¿cierto? Que es el líquido y hay personas que te dicen enema oral. Entonces, el enema es la misma forma farmacéutica que es de uso anal. Entonces, no puede haber un enema oral, que es el flit oral, pero no es un enema, que son estas sales cuando alguien está constipado para ayudar a poder dar del cuerpo, ¿cierto? A tener una deposición. Está el enema, que es de rápida acción, y está también este flit oral que se toma, ¿cierto? Yo creo que por acá. mm, Ya, este es el flit enema, ¿cierto? Entonces se introduce en el ano, hasta acá la persona se colocan 4 y se le aplica todo esta solución, ¿cierto? Que son minerales, electrolitos que ayudan con la deposición. Esto es un enema, ¿cierto? Es el líquido que va a ingresar. Es una forma farmacéutica. Y este es un flit oral, pero hay personas que te llegan a la farmacia y te piden un enema oral, o hay auxiliares de farmacia que hablan de enemas orales. Entonces, el enema, ya de por sí, tú diciendo enema, tú ya sabes que ese fármaco se va a administrar vía anal. Entonces, está mal decir enema oral, obviamente. Entonces, este es el frasquito que trae la solución, ¿cierto? Pero tú te la tomas. No es lo mismo, ¿cierto? La composición no es la misma. Es parecida, ¿cierto? Se basa en administración de solución salina, de otras sales, ¿cierto? Esta cómo se utiliza, entonces tú colocas todo el contenido de este frasquito, que son 45 ml, en un vaso de agua. Y ese vaso de agua lo llevas bueno, lo llenas con agua, ¿cierto? Porque son solo 45, pero para 250, que es un vaso con agua, pues, que es un vaso, pues te falta ahí 205 ml, entonces se llena con el resto con agua. Y la persona se lo toma de una al tiro. Y después se toma otro vaso de agua después de ese. Y ahí la persona entonces más o menos en media hora ya va a tener que ir al baño, pero con esta es más rápido. Entonces la idea es que esté la persona en un lugar que tenga un baño disponible. Entonces esa es la diferencia, ¿cierto?
de estos dos productos que se utilizan como laxantes. Y ya el supositorio, pues, es otra forma farmacéutica. Entonces, es importante, pues, aprender cada uno de ellos y las diferencias entre ellos. Y vamos a ver eh, la explicación de cómo se administra o cómo se prepara más bien un antibiótico, un medicamento de preparación extemporánea, ¿cierto? Que viene el polvo y lo tenemos que reconstituir. A veces las mamás, las que son mamases de este grupo, las que son mamás de este grupo seguramente lo saben hacer, pero eh, todos entendemos que lo deben hacer. En este vídeo vamos a explicar cómo preparar una suspensión extemporánea. Es necesario que siempre atendamos al prospecto del medicamento en cuestión que vayamos a utilizar. Generalmente los pasos a seguir son los siguientes. En primer lugar, invertir el frasco 2 o 3 veces para desprender el polvo adherido al fondo. A continuación, añadir el agua justo hasta la flecha de la etiqueta o la hendidura del frasco, según el caso. Continuaremos invirtiendo el frasco y agitando vigorosamente. Volver a completar con agua hasta la flecha de la etiqueta o hendidura del frasco según el caso. Cada vez que vayamos a utilizarlo habrá que agitar el frasco para homogeneizar la suspensión. Es muy importante tener en cuenta el plazo de validez de una vez reconstituida la suspensión y si hay que mantenerla en el frigorífico. Ya, entonces, importante de esta es que una vez, esto es sobre todo para los antibióticos, ¿cierto? Para uso pediátrico. Entonces, están en polvo porque el medicamento se degrada con el agua. Se genera hidrólisis, entonces el agua va dañando más rápidamente el medicamento. Entonces, por eso es que no puede venir en solución, sino que viene el polvo y se reconstituye en agua y después de eso generalmente dura entre 7 a 10 días y debe ser almacenado en el refrigerador. Todas esas indicaciones vienen generalmente en el mismo envase secundario, en la caja. Te dice cómo reconstituirlo paso por paso, te dice cuál es la temperatura en la que se debe almacenar, que es de 2 a 8, que es la misma de las insulinas, para conservarlo por esos 7 días. Después de esos 7 días, el medicamento se debe descartar 7 o 10 días, dependiendo de lo que diga el frasco, porque depende del tipo de antibiótico. Entonces, para que no vaya a ser que es que, no, es que 15 días después resulta que entonces el niño tuvo una reincidencia y tiene síntomas otra vez parecidos, entonces le voy a administrar este resto de jarabe que le quedó en la nevera, en el refrigerador, entonces no, ¿ya? Porque se daña rápidamente el medicamento. Carmen Gloria está levantando la mano. Sí, profe, sobre, por ejemplo, ya, los antibióticos que se preparan. Por ejemplo, los jarabes para la tos principalmente, esos también se usan durante los días del tratamiento y después ya se deben eliminar. Mira, ellos tienen una estabilidad un poco más larga que estos fármacos que se reconstituyen, ¿cierto? Justamente lo que les contaba, ¿cierto? Este medicamento no se formula en forma de jarabe, de suspensión, porque su estabilidad es muy pobre en agua.
Entonces, claramente estos sí o sí a los 7 días. Con los suspensiones, con los jarabes, pueden durar un poco más, pero la idea es tampoco almacenarlos por tanto tiempo. Yo les he comentado que las formas farmacéuticas líquidas, digamos que no tienen tanta, esto lo vamos a ver en el último módulo, no tienen tanta estabilidad como los sólidos, ¿cierto? Entonces se contaminan más rápido, los conservantes se pierden más rápido. Entonces estos fármacos hay que utilizarlos, digamos, dentro de los tiempos determinados. Cuando un medicamento se abre, cuando un medicamento se extrae de su envase primario, cuando se destapa el jarabe, se destapa la suspensión, ya esa fecha de vencimiento que dice en la caja no es ya, ¿cierto? Tú no puedes abrir Claro. un jarabe que vence en el 2026 y utilizarla para una segunda gripa que te va a dar en un año y medio, ¿cierto? Ese fármaco ya está dañado, o 6 meses después, o 3 meses después. O sea, si digamos es dentro del mismo mes, por ahí está bien, ¿cierto? Pero hay que utilizarlo lo más pronto posible. No puedes decir como que, ay, destapé esta crema y a los 8 meses quiero seguir utilizándolo. Igual usted en el último módulo vamos a ver cómo se puede identificar que un medicamento está bueno o malo en cuanto a la estabilidad, ¿cierto? De las diferentes formas farmacéuticas. Entonces, por ejemplo, cuando destapas una crema, está bien. De pronto a fin de mes te la quieres volver a aplicar, está bien, pero no la vas a aplicar dentro de un año. Y tú vas a ver que se va a ir a empezar a formar unos cristales alrededor de la boquilla de esa crema y eso es un indicio de que se ha perdido la estabilidad. Si se pierde la estabilidad, se pierde la efectividad. ¿Cierto? Claro. Y hay cabida a que se estén formando otros componentes al interior de esa crema que no son los deseados. Y otra cosa es que los medicamentos se les agrega conservantes, sobre todo a los que son líquidos, ¿cierto? Por eso yo les decía, las gotas orales solamente se abren y su duración es un mes después de abiertas, porque a todas estas soluciones, a jarabes, bueno, los jarabes tienen una alta composición de azúcar, entonces duran más porque el azúcar es un conservante, pero por ejemplo con estas soluciones orales ellos traen unos conservantes. Cuando tú los destapas, ese conservante se empieza a dañar, ¿cierto? Entonces queda esa solución sin conservante, se empieza a contaminar más rápidamente. Entonces, eso mismo pasa con los otros fármacos. Cuando tú destapas esa crema, pues el conservante ya está expuesto y empieza a dañarse. Y así con las soluciones, con las suspensiones, entonces es por eso, la fecha de vencimiento cambia. Claro. Listo, gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta respecto a lo que hemos visto hasta ahora del uso de inhaladores, de insulinas, todo esto de los jarabes? Igual las formas farmacéuticas hace parte de la farmacología, ¿cierto? Entonces, en el módulo de farmacología se va a abordar más específicamente esto con la profesora de farmacología. ¿Alguna duda? Profe, ¿Sí? una consulta que usted está hablando de cuando se le pone un líquido a un antibiótico cuando se le aplica el agua. Hay antibióticos que son de marca, me parece, que vienen con un envase, que vienen con el líquido listo para aplicarlo en el antibiótico. ¿Ese es Sí. un agua, un líquido especial o es agua nomás normal cocida? Eh, ¿Tienes de pronto en mente alguno? Porque varían. Hay unos Clavinex que, me parece que son, la mayoría son como infantiles, porque a mí me ha tocado que yo a mi hijo les preparé varias veces, pero les compré y me decían que no había genérico, de hecho, por ejemplo. Y tenía que comprar el antibiótico ese de marca y venía con dos frascos, que era el que el, traía el el- polvito del antibiótico y el otro que al lado venía un frasquito más chico donde venía el líquido.
y ese se vaciaba al del polvito y de polvo. ahí se diluía. Ya, mira, la verdad, pensaría que podría ser agua bidestilada, ¿cierto? Pero te lo consulto, porque no estoy segura de que sea agua bidestilada. Yo no creo que sea otro componente, como diferente a agua, pero creo que podría ser agua bidestilada o que tenga algún proceso de filtración. Igual se recomienda hervir el agua y esperar a que se enfríe, ¿cierto? Lo mismo que pasa con las sales rehidratantes, que se recomienda hervir esa agua, dejar que se enfríe y ahí sí preparar. Y esta tiene una duración solamente de 24 horas. Pero respecto al Clavinex, voy a revisar, ¿ya? Si no encuentro información ahora en internet, mañana lo reviso con el medicamento y ahí te contesto el jueves, pero yo creería que es una agua bidestilada. Ok, profe, gracias. Mire, no estoy segura en realidad si el Clavinex, pero ¿es un antibiótico infantil? Sí, no me acuerdo porque ya mi hijo está más grande, pero era un antibiótico infantil que venía las dos frasquitos donde un compuesto era el antibiótico y el otro era el líquido que se vaciaba y después se diluía y quedaba la fórmula para ocupar. Sí, yo creo que es el Clavinex, que es blanco con Ya, azul, que viene en una caja, que es como claro. anita, entonces trae las dos cosas adentro. Yo creo que es ese, pero lo La voy a, citromicina forte también viene con solvente. ¿cuál? La citromicina forte. Ah, el acitrón. Sí. Ya, pero eso es como un plus que les dan las marcas, ¿cierto? Como que para que no tengas que ocupar el tiempo en hacer el otro proceso que tienes que hacer, pero no debiese ser otra cosa diferente a agua, pero lo voy a revisar, a ver, y si entre los dos es el mismo, el acitrón y el Clavinex. Yo sé que hay uno que es de Sabal también, pero voy a revisarlo y ahí les aviso. Les digo el jueves. Carmen, Ok, profe, gracias. Sí, profe, es que tengo la duda, donde la compañera dijo Forte, hay medicamentos que son, como el segundo nombre es Forte. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, el que se me viene a la mente es como el Cirulac Forte. ¿O hay otros medicamentos igual que tienen eso? ¿Cambian algo la composición? sí, Esa es cambia la como mi duda. concentración. Generalmente son los más concentrados. Entonces, por ejemplo, el ibuprofeno forte es el ibuprofeno de 200, pero es solamente Ujú. como llamarlo comercialmente para que genere ese impacto que está generando en ti, como que sientes que es más, Sí, pero puedes claro. comprar el ibuprofeno de 200 que sería el mismo, esto para los niños. Y el Ciruelax forte es también, tiene doble concentración que el Ciruelax rojo, que es el normal, porque el forte es el Ujú. morado. Sí. Y el otro es el acitrón forte, es la citromicina de 400. Y la otra que tienen es el acitrón solito, que es el de 200. Entonces, ese forte lo utilizan más, es como para esas dosis más altas, para ese medicamento más concentrado de su línea. Ah, Pero si ok. te compras una citromicina de 400, sería lo mismo. O si de esa de 200 administras no 5 ml, sino 10, entonces ahí sería lo mismo. Y ahorita vamos a empezar con la parte de dosificación después del, del break. Entonces Ok. ahí vas a ir viendo, por ejemplo, Sí. en el ibuprofeno, en la citromicina. Y Ujú. hay otro que es Forte, se lo dan, es un nombre comercial, ¿cierto? Entonces se lo dan porque viene compuesto con otro, eh, como que le colocan plus o le colocan extra, y a veces es porque vienen con otro fármaco que ayuda a potencializarlo. ¿Y Pero eso más que también todo, influye un poco el valor del medicamento? en los que vienen, por ejemplo, compuestos, sí,
en el que es fuerte es simplemente como, obviamente, generalmente los medicamentos que son de mayor concentración del fármaco, pues valen más que los que están menos Claro. concentrados, pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, la mayoría sí, pero hay, por Ya. ejemplo, casos, la famotidina de 40 es más económica que la famotidina de 20, pero es porque la famotidina de 40 se dispensa o las cajitas vienen, por ejemplo, por la mitad de la cantidad de las de 20. Entonces Ah, es como por otro tema, pero generalmente siempre donde hay mayor concentración es mayor el precio. A no ser ya. de que, por ejemplo, esa de mayor concentración se venda mucho y digamos que sea un fármaco de uso frecuente y la dosis más baja sea una dosis que casi no se utiliza. Entonces la fabricación de eso es más Claro. costoso para el laboratorio, porque digamos que se fabrican menos volumen y los son mayores, Ujú. pero en general lo que tenga más concentración, ¿cierto? Vale. El Eutirox de 100, que es la levotiroxina, va a ser más caro que el Eutirox de 50, el ibuprofeno Claro. de 600 más caro que el de 400 y así, ¿cierto? Van a ser Ah, más ok. costosos los que tengan más concentración. Listo, gracias, profe. Listo, chicos, entonces nos vemos en 10 minutos para continuar. Si tienen calculadora por ahí para que la tengan ahí a la mano. Profe, disculpe una consulta, la última, cortita. ¿Sí? La moxicilina con ácido clavulónico, ¿ese tiene genérico? Sí, ¿Se vende en jarabe y en comprimido? sí. Ah, ya. Mira, y viene de 500 y de 875 y hay genérico y de marca. Ah, ya, profe. Gracias. Mira, por ejemplo, este son genéricos. El Ambilambid es de marca, el Clavinex Duo es marca, pero mira que estos son los genéricos de Acen, de Opco, de Eton. Ya el Clavam Duo también es otra marca, pero si vienen genéricos, si viene 875, 125, 500, 125 y en la suspensión también, no todas las concentraciones de la suspensión. No, aquí no tengo suspensiones, pero hay varias concentraciones, incluso hay una de 62, la de 250, la de 500, pues hay unas que sí vienen genéricas y otras que no, pero sí las más esenciales, como las más utilizadas. Profe, Mira entonces acá, pueden haber remedios que no exista o no hay genéricos en la farmacia. sí. Ah, ya, ya. Gracias. Y contrario, a veces hay genéricos que no hay de marca. Ah, ya. Gracias. Listo. Entonces nos vemos en 10 minutos.
Hola chicos, hola, hola. Ahí me escuchan. Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces vamos a continuar. Bueno, importante indicaciones a dar al momento de algunos fármacos específicos. Al iniciar un método anticonceptivo hormonal, debe hacer uso del método de barrera durante el primer mes. Es importante también aclararlo. eh, Muchas personas no saben, ¿cierto? Que toma su tiempo y que el primer mes se sugiere tener también un método de barrera cuando se inicia un método de anticoncepción oral. También hablar o identificar principales interacciones entre medicamentos. Yo no les voy a pedir que se sepan todos, pero hay algunos fármacos que sí no deberían ir juntos. Por ejemplo, el losartán y el enalapril se constituye una duplicidad farmacológica. La atorvastatina con gemfibrosilo potencia, se da una interacción de tipo farmacodinámico, generando una potenciación de los efectos y aumento de la probabilidad de las reacciones adversas, principalmente mialgias, cefalea, mareo, puede generarse rabdomiolisis también. La furosemida y la hidroclorotiazida, a pesar de que son dos diuréticos que actúan en dos partes diferentes del riñón, ¿cierto? Su efecto genera, em, digamos, diuresis y genera también salida de sodio y de potasio, entonces se puede generar un desequilibrio electrolítico por pérdida de estos dos minerales, que en el caso también del potasio es muy importante. Bueno, los dos son importantes para diferentes reacciones eh, que se dan en el cuerpo, a nivel eléctrico, en el caso, ¿cierto? Eh, entonces puede generar desbalances y problemas de salud. Entonces es importante tener en cuenta, diferente a lo que pasa con la espironolactona, porque la espironolactona es un diurético ahorrador de potasio, mientras que estos dos liberan potasio. Entonces, eso para considerar. También conocer interacciones medicamento-alimento, principalmente, por ejemplo, con el uso de warfarina, el uso de acenocumarol, eh, algunos antibióticos. Entonces, eso también es relevante. Contraindicaciones o precauciones de uso de medicamentos. Entonces, saber cuáles son, digamos, esas situaciones en las que no deberían administrarse algunos fármacos. Si una persona tiene úlceras, pues no les vamos a sugerir utilizar AINES porque, como les dije, genera daños en la mucosa gástrica, genera irritación de ese tejido, complicaciones en personas que tienen úlcera. En un paciente que tenga un daño hepático severo, pues no vamos a recomendar acetaminofén. En pacientes que tengan hipertensión arterial, que esté descontrolada, no compensada, pues no vamos tampoco a sugerir AINES de ninguno de los dos tipos. Y así, ¿cierto? Ir conociendo cuáles esas son, es como las principales contraindicaciones de uso de algunos fármacos, el embarazo, cuáles sí, cuáles no, información sobre prevención de posibles efectos adversos. A veces igual mencionar, hay fármacos donde casi en una gran porcentaje, una gran probabilidad se va a presentar efectos adversos y como las precauciones que debe tomar la persona, tanto para evitarlos como para tomar medidas para evitar que esos efectos adversos generen alguna complicación. Constanza, Sí, profe, una consulta, por ejemplo, ¿por qué no se puede administrar, o sea, yo si estoy tomando antibiótico, ¿por qué no puedo beber alcohol?
Mira, eso es eh, una pregunta que, o sea, se supone que no deberíamos como generalizar, pero finalmente se generaliza. No pasa con todos los antibióticos. No hay una contraindicación que diga que sea con todos los antibióticos, pero digamos que se hace este consejo de manera general o esta advertencia a fin de garantizar como que la persona pregunte al médico como si con este antibiótico se va a generar esa interacción. Pero no, de hecho la mayoría no se genera interacción con el alcohol. ¿Con qué interactúan los antibióticos? En todos los casos, con los anticonceptivos. Muchos de los embarazos son producto de que la persona tomó antibióticos por una semana y el anticonceptivo le había servido durante 15 años que los utilizó, pero justamente los antibióticos reducen esa efectividad de los anticonceptivos. Entonces ahí sí hay que colocar toda la atención de esa interacción. Con los antibióticos son pocos, pero se habla de como generalización para que, digamos, se tenga esa precaución de consultar, siempre de cómo tener esa precaución. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Carmen, o no sé si tiene la mano levantada de antes. No, recién. Profe, yo he escuchado sobre el diclofenaco, igual como que tiene alguna interacción sobre el tema de la presión, así, ¿no? Sí, el diclofenaco sódico aumenta la presión, el ibuprofeno, el ketoprofeno, el ketorolaco, todos los AINES, todos, absolutamente todos. El que Ah, menos genera aumento de presión es el naproxeno, o el que menos, y esto está probado científicamente, el que menos, digamos, se ha asociado a eventos cardiovasculares o, digamos, que pueda ser utilizado de manera un poco más segura, como entre comillas, en pacientes con carga cardiovascular es el naproxeno, pero no quiere decir que no genere aumento de presión, de que no tenga el riesgo de esta situación, sino que lo hace menos que el resto de fármacos. El sí, otro como que, que uno siempre ha escuchado es como que ya, la persona así hipertensa, mejor que tome solo paracetamol. claro, pero igual si la persona requiere un antiinflamatorio y la persona tiene sus cifras de presión controlada, está con sus medicamentos, ¿cierto? Es adherente al tratamiento, se puede utilizar el naproxeno por corto periodo de tiempo, sí, bueno, como todos los AINES. El Ujú, otro que se puede utilizar es el diclofenaco colestiramina, ¿cierto? ya. Esta asociación, esta sal, bueno, no es una, esta sal eh, puede ser utilizada en pacientes con hipertensión. Entonces, esto es el Promerpal y me acuerdo del Promerpal y hay otra marca, pero este diclofenaco en esta sal, diclofenaco colestiramina, también se puede utilizar en pacientes con hipertensión. No el diclofenaco habitual, que es el diclofenaco sódico, Sí, ese aumenta la presión. ujú, ok, gracias. Ya, y esta es la parte del cálculo de dosis. Entonces, aunque el médico es quien indica la dosis a administrar, en muchas ocasiones la información no es clara o el paciente no comprende y es importante poder explicarle cómo debe administrar su fármaco. Esta información es mucho más relevante cuando la forma farmacéutica es jarabe, suspensión o gotas y en pacientes pediátricos, pues la dosificación va a depender del peso y de la edad. Entonces vamos a revisar algunos ejercicios de cálculo de dosis. Eh, un paciente tiene que tomar 100 miligramos de amoxicilina 4 veces al día. Si disponemos de una suspensión de amoxicilina de 250 miligramos por cada 5 ml, ¿cuántos mililitros debe tomar cada 6 horas?
Entonces, esto pareciera ser complicado, pero es muy sencillo, ¿cierto? Tenemos que saber que todos los medicamentos vienen en una concentración. Y la concentración es que por cada 5 mililitros de este jarabe, en cada 5 mililitros van a venir 250 miligramos. Entonces yo tengo que administrar 100 miligramos, ¿cierto? Yo ya sé que por lo menos tengo que administrar menos de 5 mililitros, ¿cierto? Porque en 5 mililitros hay 250 miligramos. Así viene el medicamento. Esta información siempre va a estar, pero yo quiero es 100 miligramos porque por el peso de ese paciente resulta que 250 es mucho, entonces yo le tengo que dar 100. Entonces yo sé que claramente va a ser menos de 5 y claramente va a ser un poco menos de 2.5 porque la mitad, la mitad serían 125, ¿cierto? Y aquí serían 2.5, entonces va a ser un poquito menos. Eso así como viendo las cosas desde, o sea, sin cálculos, ¿cierto? Sabemos que va a ser menos. Entonces, para resolver este ejercicio debemos saber que todos los principios activos que componen los medicamentos tienen una concentración definida. En este caso son 250 miligramos en 5 mililitros. Con esta información puedo inferir que debo tomar menos que eso para tener una dosis de 100 miligramos, ¿cierto? Menos de la mitad, que es lo que les acabé de decir. Entonces me pregunto, si en 5 mililitros hay 250 miligramos, entonces, ¿cuántos mililitros debo tomar para tener una dosis de 100 miligramos? Entonces, esto es regla de 3 simple, ¿cierto? Hay 250 miligramos en 5 mililitros. Entonces, 100 miligramos, ¿en cuántos mililitros hay? O sea, ¿en cuántos mililitros están? Entonces, multiplico cruzado y divido por este número. Entonces, 100 por 5 dividido 250. 100 por 5 da 500, dividido 250 da 2. Y miren que es más o menos lo que yo les decía. O sea, tiene que dar un poco menos de 2.5, ¿cierto? Yo puedo decir a simple ojo que por cada mililitro hay 50 miligramos, ¿cierto? Porque si yo divido 250 miligramos en 5, ¿cierto? Me da 50 y eso es lo que yo hago, ¿cierto? Generalmente miro cuánto hay en cada mililitro y resulta que en cada mililitro hay 50 miligramos. Entonces, en esos 2 mililitros van a haber 100 miligramos. Entonces, el paciente debe tomar 2 mililitros de ese jarabe y los debe administrar cada 6 horas, o sea, 4 veces al día, para tener una dosis en cada administración de 100 miligramos, ¿cierto? Porque yo quiero que esa amoxicilina se le entregue 4 veces al día, ¿cierto? Entonces se administra cada 6 horas, ¿ya? Entonces es una regla de 3. Si se ha prescrito ibuprofeno 0.8 gramos, ¿cierto? 0.8 gramos son 800 miligramos, ¿cierto? Si corremos la coma, 1, 2 y 3 me da 800 miligramos. Y disponemos de tabletas de 400 miligramos. ¿Cuántas tabletas debemos administrar? Entonces, primero, nosotros tenemos que tener claro que hay que convertir, ¿cierto? Hay que hacer una conversión de unidades, recordando que un gramo son 1000 miligramos. Eso es importante. Entonces, yo digo que en un gramo hay 1000 miligramos, pero yo quiero convertir es 0.8 gramos en miligramos. Lo puedo hacer así como les dije, corriendo la coma, como nos enseñaron en el colegio, 1, 2 y 3, ¿cierto? Porque la conversión es por 1000, entonces tengo que mover la coma 3 lugares a la derecha, 1, 2 y 3, y me da 800. O lo puedo hacer así, que esto es una regla de 3. ¿Cierto? Si en un gramo
hay 1000 miligramos, entonces 0,8 gramos, ¿cuánto equivale? Entonces yo tengo que hacer este, va en el numerador de acá y tengo que hacer que se cancele con el de abajo. Y multiplico 0,8 por 1000 y me da 800 miligramos. Entonces esto quiere decir que se prescribió 800 miligramos. Decir 800 miligramos es lo mismo que decir 0,8 gramos. Entonces la respuesta sería que debemos administrar 2 tabletas de ibuprofeno de 400, ¿cierto? 400 me da por 2, 800 miligramos. Ordenan metronidazol de 250 miligramos. ¿Cuántos mililitros le aplica si la presentación es de 500 miligramos en 100 ml? Entonces, esta es la concentración, ¿cierto? Es como decir esta presentación, ¿cierto? Aquí hay 250 miligramos en 5 ml. Aquí son 500 miligramos en 100 ml. Yo puedo cancelar esos ceros, 2 del numerador, 2 del denominador, y puedo decir que hay 5 miligramos por cada mililitro. Por cada 1 mililitro hay 5 miligramos. Entonces aquí yo quiero, se ordenan, necesitamos 250 miligramos administrar al paciente. Esto es una regla de 3, pero es que yo lo puedo hacer muy sencillo, ¿cierto? 250 miligramos es la mitad de 500. Entonces son 50 mililitros. O sea, eso lo puedo hacer el cálculo rápido, pero si ustedes lo quieren hacer con regla de 3, bueno, como les digo, puedo hacer en la cabeza, si en 100 mililitros hay 500 miligramos, entonces para administrar 250 miligramos debo tomar la mitad, ¿cierto? Que son 50 mililitros. O lo puedo hacer por cálculos. Si 500 miligramos hay en 100 mililitros, entonces 250 miligramos, ¿en cuántos mililitros está? Lo mismo, multiplico cruzado 250 por 100 y divido entre 500. Y eso me va a dar 50. Esto es hacerlo como paso por paso, pero miren que igual hay preguntas que son de lógica, simplemente es hablar de la mitad, como en este caso, ¿cierto? O hablar del doble, que fuera al contrario, yo quiero administrar 500 miligramos y resulta que la concentración es de 250 miligramos en 100 mililitros. Entonces, ¿cuántos mililitros tendría que tomar si fuera al revés? ¿Alguien por ahí? Si yo tuviera una concentración de 250 en 100 mililitros y quiero utilizar, quiero aplicar 500 miligramos de metronidazol, ¿cierto? Suponiendo que fueran 250 miligramos por cada 100 mililitros, pues tendría que ocupar el doble, 200 mililitros. En este caso que estamos leyendo acá, estoy necesitando la mitad de la concentración, ¿cierto? La mitad de esta dosis a la que viene la presentación comercial del medicamento. Entonces, de esos, para tomar 250 miligramos, yo solamente necesito tomar la mitad, ¿cierto? 50 mililitros. No sé si hasta ahí les pues ha sido claro o necesitan que volvamos sobre algún ejercicio específico. Ha sido claro, profesora, por lo menos Listo, para mí. listo. Hay varios medicamentos que vienen en gotas y vienen en suspensión, como les digo, para la administración de pacientes pediátricos. Generalmente, esas tablas de la posología están en internet, a veces incluso están, por ejemplo, en el caso del paracetamol, está en el reverso, hay unas que están en el inserto. Entonces ya te dicen más o menos 20 gotas
de cada solución de gotas es un ml. En este caso, la domperidona, cada 1 ml de esa domperidona en gotas trae 24 gotas, porque a veces los médicos dicen 3 goticas, 5 goticas, pero ¿cuánto tiene esas gotas? ¿Cierto? Entonces, cada ml de estas goticas, cada ml de esta forma farmacéutica trae 24 gotas. Y cada ml contiene 10 miligramos. En cada mililitro de este medicamento hay 10 miligramos, ¿cierto? Cada 1 ml de solvente tiene 10 miligramos de soluto. Entonces, a ver si acá se alcanza a ver. Si aquí dice 10 miligramos por 1 ml. Pues esta es la concentración que yo les digo que traen todos, ¿cierto? 10 miligramos en cada ml. Entonces, esta es la tabla que hay. Dice que para lactantes y niños hasta 6 años se debe administrar una gota por cada kilogramo de peso 3 veces al día. Hay otros fármacos que te dicen es como se puede administrar tanta cantidad y se debe dividir en 3 veces al día o se debe, digamos, esta es la cantidad total que se puede administrar al día. Ya usted verá como cada cuánto lo coloca, pero te da como el resultado en la cantidad total del día. En esta te está diciendo que es una gota por kilogramo 3 veces al día. Entonces, esas la vas a administrar en la mañana, en la tarde y en la noche. Presentación en suspensión. Entonces, esta de acá, para niños un poquito más grandes, ¿cierto? Niños de 6 a 12 años, pero igual lo pueden utilizar niños más pequeños. Entonces, cada 5 mililitros, que es una cucharadita, contiene 5 miligramos. Entonces, aquí te va a decir que son 5 miligramos en 5 ml, pero si tú lo divides, puede ser simplemente 1 miligramo por cada ml, ¿cierto? Porque es 5 sobre 5, 1 miligramo por cada ml. Entonces, niños menores de 1 año es un cuarto de cucharadita, o sea, 1.25 ml, ¿cierto? 3 veces al día. Niños de 1 a 3 años son 2.5 ml 3 veces al día, o sea, media cucharadita. Niños de 4 a 7 años son 5 ml 3 veces al día, una cucharadita. Y niños de 7 a 12 años, 7.5 ml 3 veces al día, o sea, una cucharada y media, una cucharadita y media. Esto es como una ayuda, es una guía general, pero resulta que a veces encontramos pacientes de 6 años con un peso muy alto y a esos hay que dosificarlos un poco más alto. Entonces va a depender del peso, pero si es, digamos, un niño con peso promedio, que es lo que uno espera, pues estas tablas se pueden aplicar. Entonces, los adolescentes mayores de 12 años pueden tomar comprimidos y cápsulas de adulto. Si un niño pesa más de 40 kilogramos, también puede empezar a tomar comprimidos. En caso de tener problemas de deglución, se puede continuar administrando suspensión. Entonces, pacientes que pesen más de 40 kilogramos ya se puede administrar dosis de adulto. Así el niño tenga 10 años, ¿cierto? Así no haya cumplido los 12 años. Entonces es como o 12 años o que llegue a un peso de 40 kilogramos. ¿Cuántas gotas se deben administrar a un niño, a un bebé de 8 meses de nacido que pesa 9 kilogramos? Y hay otra pregunta, ¿y esta cantidad a qué dosis de domperidona corresponde? Entonces, podemos analizar fácilmente que si se administra una gota por cada kilogramo de peso, ¿cierto? Porque el niño es de 8 meses. Entonces vamos a esta parte de acá, donde niños hasta los 6 años es una gota por cada kilogramo de peso. Entonces esto está muy fácil porque dice, si se administra una gota por cada kilogramo de peso, pues tendremos que administrar 4 gotas, ¿cierto? Porque el niño pesa 4 kilogramos.
Sin embargo, podemos realizar el cálculo para aquellos que les guste hacer el cálculo. Entonces decimos que se administra una gota por cada kilogramo de peso. Entonces, ¿cuántas gotas se tienen que administrar en un paciente de 4 kilogramos? Siempre se debe colocar kilogramos sobre kilogramos, gotas sobre gotas, o kilogramos sobre kilogramos, mililitros sobre mililitros, o miligramos sobre miligramos, ¿cierto? Así se hace la regla de 3. Entonces, una gota por cada kilogramo de peso. Para 4 kilogramos de peso, ¿cuántas gotas? Entonces multiplico en cruzado y divido por 1. 9 por 1, 1. Divido 1, me dan 9 gotas. Y ahora quiero saber a qué dosis corresponde eso. Porque yo tengo 9 gotas, pero resulta que un mililitro son 10 miligramos, pero resulta que un mililitro son 24 gotas. Entonces yo quiero saber es cuánto hay en 9 gotas. Pero yo puedo decir directamente que 24 gotas me componen 10 miligramos, ¿cierto? Porque es lo mismo. 24 gotas es igual a un mililitro, es igual a 10 miligramos. Entonces puedo decir esto directamente o puedo pasar de aquí para mililitros y pasar de mililitros a miligramos. ¿Cómo lo hicieron acá? Directo, ¿cierto? Me están diciendo. Si 24 gotas son 10 miligramos de domperidona, entonces, ¿cuántos miligramos de domperidona? Son 9 gotas. Entonces, es lo mismo. Siempre miren que es regla de 3. 24 gotas son 10 miligramos. Entonces, 9 gotas, ¿cuántos miligramos son? Gotas sobre gotas, multiplico en cruz, 9 por 100, 9 por 10, 900, ¿cierto? Dividido 24 gotas, 3.75 miligramos. Entonces, 9 gotas son 3.75 miligramos. Y mire que es más o menos algo esperado, es como una tercera parte. Entonces, es más o menos, coincide con lo que podría ser. Tiene que ser más o menos una tercera parte, un poquito más. Uno de los medicamentos más prescritos para niños y adultos es la pargeverina en gotas, ¿cierto? El famoso Viadil. Sin embargo, pues también saber que hay otros laboratorios que tienen esta pargeverina, entre ellos, bueno, varios laboratorios cuyas marcas se llaman Bebitex, Biproxil, Tricolon, y esta dosificación se encuentra en esta tabla. ¿Dónde se encuentra esa tabla? En internet. Entonces dice que el Viadil en gotas, y ojo, es el Viadil simple porque también está el Viadil forte, que el Viadil forte ya tenemos es 10 miligramos por cada ml, y está el Viadil compuesto, que trae metamizol. Entonces ahí ya se revisa de otra manera porque trae otro componente además, y ese metamizol ya implica otras cosas, hay pacientes que son alérgicos, entonces ahí hay que revisarlo de otra manera. Entonces hablamos de Viadil en gotas para lactantes y niños hasta 2 años. Se recomienda una gota por cada kilogramo de peso al día. Entonces miren que este es al día, dividido en 3 tomas, diferente a lo que me decía acá, porque aquí me decía es una gota por cada kilogramo 3 veces al día. Entonces hay que leer bien, porque acá es esta dosis administrada en la mañana, en la tarde y en la noche. Mientras que acá, el resultado que yo tenga de acá, de lo que vaya a ser, eso va a ser en el total del día. Yo lo tengo que dividir en las tomas. Generalmente 3 tomas, en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero acá se calcula toda, digamos, la concentración que se debe administrar en el día completo. Allá, en el anterior, estábamos calculando lo que se administraba por cada vez, ¿cierto? Por cada toma. Entonces, eso hay que saberlo leer. O sea, no es saberlo leer porque lo dice expresamente, dice tanta cantidad al día dividido en 3 tomas y el otro dice cada 3 horas, pero es que estar pendiente de esa información.
Niños de 2 a 12 años, entonces son 2 gotas por año de edad, 3 a 5 veces al día. Entonces, mire que acá ya me cambia la información, porque aquí ya no dice dividido en 3 a 5 tomas, sino que son 2 gotas por año de edad que se pueden administrar 3 veces al día, 4 veces al día o 5 veces al día. Esto es como estaba el cálculo de la domperidona, o sea, por toma. Niños mayores de 12 años y adultos, entonces son 20 a 40 gotas, 3 a 5 veces al día, ¿cierto? Está por toma, por dosis, por vez de administración, igual que esta. Aquí difiere es esta, porque el cálculo al que vamos a llegar hay que dividirlo en 3 tomas. Entonces, ¿cuántas gotas de pargeverina se deberán administrar a un niño de 1 año y medio que pesa 12 kilogramos? Entonces, el resultado se calcula fácilmente porque serían 12 gotas, ¿cierto? Porque sabemos acá que que se debe administrar 1 gota por cada kilogramo de peso. Entonces, son 12 gotas. Sin embargo, en este caso, esas gotas totales deben dividirse en 3 tomas. ¿Por qué? Porque aquí me lo dice. Esas son 12 gotas al día. Entonces yo tengo que dividirlas en 3 tomas. O sea que va a ser 4 gotas cada 8 horas. Diferente a que me dijera 1 gota por kilogramo al día cada 3 horas, bueno, cada 8 horas en este caso. Entonces ahí serían 12 gotas cada 8 horas. Pero con el Viadil es esos cálculos de eh, gota por kilogramo, pues es en todo el día. Entonces hay que dividir ese resultado en las 3 tomas. Y ahí me da 4 gotas cada 8 horas. Uno de los fármacos más administrados en la población pediátrica es el paracetamol. Este medicamento se comercializa en diferentes presentaciones para administrar por diferentes vías. Encontramos paracetamol en gotas, en jarabe, en supositorios, en comprimidos. La dosis del paracetamol es de 10 a 15 miligramos por kilogramo y debe ser administrada hasta 4 veces al día. Se debe tener precaución en no exceder la dosis máxima de 60 miligramos por kilogramos al día. Como se observa en la imagen, dependiendo del laboratorio podemos encontrar jarabes con concentraciones diferentes de paracetamol. Entonces, Panadol del laboratorio GlaxoSmithKline dijo, yo quiero tener un paracetamol que en cada 5 mililitros de ese jarabe hayan 160 miligramos de paracetamol. Pero dijo Laboratorios Chile, yo quiero que mi presentación tenga, por cada 5 mililitros, tenga 120 miligramos de paracetamol. Entonces, digamos que este está más concentrado porque por cada 5 mililitros hay más cantidad de paracetamol, mientras que este está menos concentrado, ¿cierto? Tiene 120 miligramos cada 5 mililitros. Yo puedo llegar a equivalencias utilizando 5 miligramos de este y un poco más de 5 miligramos de este, si yo quiero llevarlo a 160. ¿Cuántos mililitros se deberán administrar de Panadol y de Quitadol en un niño de 7 años que pesa 23 kilogramos? ¿Y qué presentación conviene más comprar? ¿Cierto? Si se requiere administrar cada 6 horas por 3 días. Entonces ahí me están diciendo que el Panadol vale 10.990 y que el Quitadol 7.990. Entonces aquí me están diciendo cuál de las dos presentaciones me conviene comprar más, ¿cierto? Si tengo este de 160 miligramos en cada 5 mililitros y este que es de 120 en cada 5 mililitros. Entonces esa pregunta se hace por algo específico. Uno pensaría, este es más barato, ¿cierto? Tiene 7.990 y este es un poco más caro. Pero ¿qué tal que si para hacer esta dosis, para administrarlo, yo tenga que comprar 2 frascos de este?
¿cierto? Porque como este son menos miligramos por ml, entonces tenga que utilizar más cantidad y resulte que tenga que comprar 2 frascos. O qué tal que de los dos tenga que comprar 2 frascos, ¿cierto? Porque estos son 60 ml y tenga que comprar 3 frascos y de este 2, porque este es de 120 ml. Entonces, a simple vista, uno pensaría que conviene más este, porque trae 120 mililitros, trae el doble y es más concentrado. Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Primero debemos hallar la dosis, porque me dice que quiere administrar una cantidad de mililitros en un niño de 7 años que pesa 23 kilogramos. Aquí no me están diciendo la concentración, o sea, como la dosis que quiere, pero yo voy a tomar 10 miligramos porque es la dosis de paracetamol, ¿cierto? Va de 10 a 15. Yo lo puedo tomar 10 o lo puedo tomar 15, ¿cierto? Por cada kilogramo de peso se administra en un niño 10 a 15 miligramos. Puedo colocar 3, puedo colocar 12, puedo colocar 11, 14, ¿cierto? Porque ese es el intervalo de dosis que está aprobado para los niños. Entonces son 10 miligramos de el medicamento por cada kilogramo. Pero resulta que me están diciendo que ese niño no pesa 1 kilogramo, ese niño pesa 23 kilogramos. Entonces lo pongo acá, debajo de esos kilogramos, multiplico en cruz, ¿cierto? Y divido por 1 kilogramo. Entonces esto me da 230 miligramos. Entonces ese niño de 7 años se le debe administrar 230 miligramos cada 6 horas. Yo ya estoy viendo que eso es un poquito más de 5 mililitros para cualquiera de estos dos, porque resulta que acá por cada 5 mililitros hay 160, ¿cierto? Todavía me falta más ml. Y acá son 120 miligramos cada 5 ml, entonces también es más. Y 120 por 2, eso me da 240. Entonces va a ser más o menos como 10 mililitros de esto, más o menos, ¿cierto? Lo vamos a calcular bien. Entonces ahora debemos revisar cuántos mililitros debo administrar de cada jarabe, porque yo quiero saber cuál me conviene más. Entonces en el Quitadol y en el Panadol. Entonces el Quitadol tenemos que hay 120 miligramos en 5 mililitros y yo quiero 230 miligramos. Multiplico en cruz 230 por 5 y divido en 120. Y esto me da 9.5 mililitros aproximadamente, lo cual es lógico, ¿cierto? Miren que el doble de 120 son 240, que serían 10 ml. Se pasa un poquito, entonces yo ya sé que debe estar cerca de 10, un poquito menos. Y aquí ya calculándolo, sé que es 9.5 mililitros. Y del Panadol, entonces yo tengo que la concentración es 160 miligramos por cada 5 ml, pero yo quiero administrar 230 por 5 dividido 160, eso me da 7 mililitros aproximadamente. Y esto es esperado, ¿cierto? Porque el Panadol está más concentrado, entonces yo tengo que administrar menos cantidad. Necesito más cantidad de Quitadol porque está menos concentrado. Yo requiero más volumen para alcanzar una dosis parecida a la del Panadol. Y no quiere decir que uno sea mejor o peor que el otro, sino que así lo quisieron hacer los laboratorios. Pudieron haber dicho 150 miligramos en 5 ml. Entonces se debe administrar 9.5 mililitros de Quitadol o 7.0 mililitros de Panadol cada 6 horas, ¿cierto? Para administrar 230 miligramos. Eran 230, sí. ¿Cierto? Yo necesito para 230 miligramos en ese paciente administrar 7 mililitros de Panadol o 9.5 de Quitadol. Un poquito más porque está menos concentrado.
y cada Disculpe, 6 profe, horas, o sea, disculpe, ¿me puedo ¿hola? retirar de la clase? Es que tengo algo, un trámite pendiente. ¿Me Ya, puede estar entonces, presente, por favor, Noelia? listo. Gracias. Listo, entonces, si revisamos la dosis diaria y la multiplicamos por el número de días de tratamiento, porque recordemos que pues yo estoy buscando cuál me conviene más, entonces primero tengo que ir a calcular cuántos frascos necesito de cada uno, porque si de pronto necesito solo uno de estos, pues me quedo con el quitadol. Bueno, entonces, ¿cuántos mililitros necesito comprar de quitadol? Pues resulta que cada dosis van a ser 9,5 mililitros, pero son 4 veces al día, ¿cierto? Porque son cada 6 horas. Entonces, 9,5 por 4 y va a ser por 3 días, porque desde el principio a mí me dijeron que el tratamiento va a ser por 3 días. Entonces, por 3 y eso me da 114 mililitros. Y de Panadol necesito 7 mililitros, 4 veces al día, entonces por 4, por 3 días, entonces por 3, y eso me da 84. Entonces, teniendo en cuenta que esta presentación de Quitadol viene por 60 mililitros, se tendrían que comprar 2 frascos, ¿cierto? Si fuera 130, pues me tocaría comprar 3 frascos para poder administrar todo el tratamiento, mientras que en el Panadol solamente tengo que comprar uno porque viene de 120 mililitros. Listo. Entonces, ahí obviamente conviene comprar el Panadol, claramente, porque solamente es uno que tengo que comprar, 120 mililitros trae y solamente voy a necesitar 84. Entonces, eso, dudas, preguntas. Igual, la próxima clase vamos a continuar con cálculos. Les recomiendo como que lean esos próximos ejercicios por si tienen dudas, lo puedan consultar en la clase. Dudas, preguntas. Leslie Alarcón, Presente. Lady Ante Lombana, Presente, profe. Romina Astudillo, Janet Atencio, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches. Hernán Barra me dijo que también. Ariana Desiré, Ariana, Catherine Calderón, Catherine Calderón, María Candia Vallejos, Ida Cárdenas, Presente, profesora. Camila Cepeda, Daniela Chapa. Profesora, consulta, yo la clase pasada le mandé un WhatsApp diciendo que estuve presente la media hora más o menos aproximadamente los primeros 40 minutos y se lo volví a reenviar ahora porque me puse ausente la clase pasada. El problema es que yo la clase pasada al mandar el WhatsApp no había puesto mi nombre. Ya, entonces lo reviso ahora. Claudia Chavarría, Presente. Claudia Colina, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches. Janet Cortés, también me había escrito algo. Que Presente, se llama profe. Pía Cuevas, Pía Cuevas, Laura Espejo, Presente, Lau- profe. Verónica Gamarra, Presente, profe. Presente, profe. Noelia Enríquez, Noelia Enríquez, Janet Lascano, Janet Lascano, Maybi Linares, Presente, profe, buenas noches. buenas noches, Margarita Lincopi, Carolina Marín Arancibia, Carolina Marín, Carolina Marín,
Constanza Molina, Presente. Roberto Parra, Presente. Marlene Parra, Presente. Cristian Patiño, Luceli Perilla, Presente, profe. Lina Quiseno, Tatiana Rodríguez, Buenas noches, profe, presente. Ivette Rojas, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches, Fabiola Rojas, Karina Rolin Gutiérrez, Karina Rolin, Olga Ruiz, Carmen Salas Tapia, Presente, profe. Eliseth Cereño, Nidia Vergara, Catalina Vilches, Presente, profe. María Fernanda Villanueva, Presente, profe, presente. Listo, chicos, que estén bien, que tengan un buen día. Igual, Igual, profe, buenas profesora. noches. Buenas profe, noches. hasta luego. Feliz noche.